Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños. Estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, y hoy tenemos aquí a una niñita que nos acompaña. Vos me vas a decir, ¿cómo te llamás, querida niña? Si todos te conocemos. Yo me llamo Vanessa Ailén Pisurno Duarte. Muy bien, entonces Vanessa, que está con nosotros aquí hoy. Entonces ella también nos va a acompañar siempre con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Muy bien, hay que ir aprendiendo entonces siempre, queridos niños, con Jesús. Todos los niños que se animan, todos los niños que quieran entonces aprender siempre con Jesús, son siempre también bienvenidos aquí en nuestro programa. Tenemos que aprender tantas cosas lindas que Jesús nos quiere enseñar. Muy bien, y ahora niños, vamos entonces hoy en nuestra catequesis a aprender sobre un tema muy importante. Vanessa, ¿cuál va a ser el tema que nosotros hoy queremos aprender con nuestros amiguitos, con los niñitos? La comunión de los santos. La comunión de los santos. Y ahí vamos a aprender y vamos a conocer entonces lo que significa la comunión de los santos. Es muy importante esa relación entonces que tiene que haber entre nosotros y los santos. Eso quiere decir la comunión, común unión. Estamos en unión nosotros con todos los santos, queridos niños, porque los santos son personas como nosotros que pasaron en la tierra haciendo el bien. Y por eso nos dejaron un recuerdo tan grande en nuestro corazón, en nuestra vida, para que también nosotros podamos hacer el bien como ellos hicieron el bien con las personas. Muy bien, queridos niños, entonces ahora como siempre vamos a escuchar la palabra de Jesús. ¿Qué nos quiere decir Dios? Y sobre todo en relación a esta comunión que tiene que ver con las personas, sobre todo con las personas que son santas. Les escuchamos a nuestras compañeritas. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros, y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué bien, qué importante es, queridos niños, alabar siempre, siempre al Señor. Y hoy entonces que estamos escuchando sobre todo sobre la vida de estos santos. Y ahora vamos a aprender enseguida. No se vayan, queridos niños, porque en nuestra catequesis hoy vamos a ver lo que significa esa comunión con los santos. Cómo nosotros vamos a estar en relación siempre con todos los santos, queridos niños, porque eso es tan importante. También nosotros tenemos que ser santos. Vanessa, también nosotros, ¿qué tenemos que ser? Santos. Tenemos que ser santos. Vamos a repetir todos, niños, tenemos que ser santos. Muy bien, niños. Es decir, tenemos que ser buenos, tenemos que realizarnos plenamente y tenemos que ser felices. Muy bien, vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse.
ñande yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Era él, era el maestro. Ven, vamos a buscarlo. No está aquí. Debimos haberlo reconocido cuando habló de las escrituras. Ha regresado, como lo prometió. Partió el pan como lo hacía cuando estaba con nosotros. Y luego lo reconocimos. Pero desapareció inmediatamente. ¡Él resucitó! ¡En verdad resucitó! ¿Saben en dónde está Tomás? No, pero de estarlo les diría, ebrios. ¡Imposible! Ni siquiera hemos bebido una gota. ¿Y ahora qué van a hacer? Nos quedaremos en Jerusalén con ustedes. El Señor Jesús regresará. ¿Qué le sucede a Ginepro? ¡Los guardias están aquí! Silencio. Que la paz esté con ustedes. ¡Sí! ¡Es Jesús! ¡Es Él! Maestro, ¿pero por qué tienen miedo? ¿Y por qué tienen tantas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Un fantasma no es de carne y hueso. ¿No tienen algo aquí para comer? Eso quise decir cuando dije mientras estaba con ustedes, que todo lo que los profetas habían dicho de mí estaba destinado a cumplirse. Así está escrito que el Cristo sufriría y que el tercer día resucitaría de entre los muertos y que en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados sería predicado. Tomás, adelante. No lo creo. A menos que pueda ver las heridas que dejaron los clavos en sus manos y pueda poner mi dedo dentro de las llagas que hicieron. Salvo que pueda poner mi mano en su costado, yo me rehúso a creer. Aunque amo a Jesús, ese no es motivo para creer en algo tan absurdo. ¿Por qué me quieren convencer? Me gustaría creerles, pero realmente no puedo. No puedo, me rehúso a creer en algo tan absurdo. Nadie puede resucitar de entre los muertos. Maestro. La paz sea con ustedes. Tomás, ven. Maestro, ¿eres tú? Pon tu dedo acá, Tomás, y mira mis manos. Ahora dame tu mano. Ponla en mi costado. Y ya no seas incrédulo nunca más. Debes creer. Oh, mi Señor y mi Dios. Oye, Tomás, creíste porque me viste, pero bienaventurados sean todos aquellos quienes creen
sin haber visto antes. Maestro, maestro, mi señor, has vuelto. Dinos, maestro, ¿qué quieres hacer ahora? Me dirigiré hacia Galilea, y allá nos encontraremos. Es Jesús. Jesús. Maestro, ¿dónde estás? No nos dejes. ¿Dónde está Ginepro? Amigos, ¿no tienen nada de comer? No hemos pescado nada aún. Lancen la red hacia su derecha y encontrarán algo. Oh, rápido, deprisa, ayúdenme. ¿Qué? Miren, es el maestro. Coman. Pedro, dime, ¿tú me amas? Maestro, tú lo conoces todo. Sabes cuánto te amo. Alimenta mis corderos. Amigos, así como mi Padre me envió, yo los envío. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. Y enséñenles lo que les he enseñado a ustedes. Y recuerden esto, que yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Regocíjense todos. Hombres de Galilea, ¿por qué se quedan aquí mirando al cielo? Jesús ha sido llevado y ascendido. Regresará de la misma forma en que lo vieron partir al cielo. En verdad les digo, después de la crucifixión y resurrección de Jesús, una persecución a aquellos que lo seguían comenzó en Jerusalén. Es por esto que los apóstoles deciden irse de la ciudad de Jerusalén y con ellos muchos discípulos.
Ellos sentían temor a pesar de la promesa de Jesús de que estaría con ellos y que no los abandonaría. El temor y la fe se entremezclaban. Jesús mantiene su promesa y reconfirma la fe de ellos. Jesús aparece frente a aquellos que huyeron, come con ellos, algunos lo tocan, y los que lo vieron morir en la cruz se dieron cuenta de la realidad de su existencia corpórea. Hay muchos eventos que confirman la veracidad de estas apariciones después de la resurrección. El apóstol Pablo hace referencia a esto unos años más tarde. Jesús murió por nuestros pecados de acuerdo con las Escrituras, fue enterrado, pero resucitó y apareció ante Pedro y ante los 12 apóstoles. Es por esto que yo, al igual que ellos, lo alabo. El apóstol dice que él se apareció frente a 2 discípulos en Emaús, un pueblo pequeño cerca de Jerusalén, y que luego se apareció en diferentes lugares, inclusive lejos de Galilea. Jesús cenó con los discípulos que se encontró y luego partió el pan, al igual que en la última cena, lo que hizo imposible para ellos no reconocerlo en ese momento. Pero aquellos que vieron morir a Jesús en la cruz y lo sepultaron tenían miedo de su repentina aparición. Lucas escribe en su Evangelio: ¿por qué tienen miedo y por qué tienen tantas dudas en su corazón? Miren mis pies y mis manos, y si quieren tóquenme y compruébelo por ustedes mismos. Un fantasma no tiene carne ni huesos como pueden ver que yo tengo. Ya con la certeza en ellos, los discípulos que lo vieron primero le comunicaron a los otros lo sucedido diciendo: «Hemos visto al Señor». La prueba más difícil fue para Tomás, el incrédulo. Mientras estaban reunidos, Jesús aparece en la mitad de ellos e invita a Tomás a tocar sus manos y su costado. Jesús lo reprende diciendo: «Tú creíste porque me viste. Bienaventurados aquellos que creen sin haber visto». Como Jesús lo prometió, Él permanece presente entre aquellos que lo aman, inclusive hoy en día. En las primeras comunidades cristianas era una tradición saludar a los otros con una palabra de fe y esperanza que podría ser repetida hoy mismo: Maranatá. Es una expresión en arameo que significa «El Señor ya viene, el Señor regresará». Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandeyarañe'e de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñandeyarañe'e. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyarañe'e.
Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y aquí hoy entonces tenemos especialmente a nuestra nueva invitadita que se llama Vanessa. ¿Cómo se llama? Vanessa. Muy bien, entonces que viene también con nosotros para compartir nuestro programa de todos los niños, nuestra catequesis, que tenemos que aprender tantas cosas lindas. Vanessa, ¿cuál es el tema del día de hoy? La comunión de los santos. La comunión de los santos. Y vamos a escuchar entonces y vamos a ver qué significa la comunión de los santos. Vamos a escucharle entonces a nuestra amiguita Vanessa. Que los fieles de la Iglesia tienen parte en los bienes espirituales de los demás, como miembros de un mismo cuerpo, que es la Iglesia. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Como miembros de un mismo cuerpo. Eso es lo que nosotros entendemos como comunión, queridos niños. Comunión de los santos. ¿Por qué esa comunión de los santos? Porque como miembros de una misma iglesia, de una misma comunidad, nosotros nos recordamos, nosotros miramos las cosas lindas que hicieron los santos. Imagínense, queridos niños, muchos que fueron capaces de dar su vida en el martirio, de morir por Jesucristo. Muchos santos, queridos niños, que trabajaron tanto por los niños de la calle, muchos santos que trabajaron por los enfermos, muchas santas, queridos niños, entonces, que hicieron lo máximo de su vida para que pueda crecer el reino de Dios, para que nosotros seamos más felices, para que exista un mundo más lindo. Y nosotros por eso estamos en comunión. Nosotros nos recordamos y les queremos y les amamos porque ellos nos dan el ejemplo de que nosotros también le podemos seguir a Jesucristo. Que también, querida Vanessa, nosotros también, ¿qué podemos hacer? Seguirle a Jesucristo. Seguirle a Jesucristo, queridos niños. Nosotros tenemos que ser capaces entonces también, así como hicieron los santos. Bueno, y ahora vamos a escuchar más sobre nuestra catequesis. ¿Qué nos dice, querida Vanessa? Los miembros de la Iglesia participan de los méritos de Jesucristo, de los de la Santísima Virgen y de los santos, del sacrificio de la misa, de los sacramentos y de las oraciones y buenas obras de los fieles. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Los santos siempre participan entonces de todo esto que nosotros entendemos como nuestro rito de comunión, nuestra Eucaristía, nuestra confesión y todas las celebraciones que tenemos. Ellos siempre están delante de nosotros ayudándonos a que nosotros también podamos comprometernos en nuestra vida de cristianos. ¿Qué más, querida Vanessa, en nuestra catequesis del día de hoy? Solamente en cuanto reciben gracias para que puedan con ellas obtener el perdón de los pecados. Muy bien. Entonces, aquí sobre el perdón de los pecados, queridos niños, es tan importante. Entonces, ¿qué es lo que hacen los santos? El que perdona verdaderamente es Dios. El que perdona verdaderamente es Jesús. Pero sin embargo, los santos nos ayudan a encaminar nuestra propia vida porque ellos son modelos para nosotros. También, fíjense, queridos niños, muchas personas que no eran tan buenitas al comienzo, sin embargo, después se hicieron santos. ¿Por qué, queridos niños, se hicieron santos? Y porque justamente comenzaron a caminar, a mirar, a imitar y a escuchar a Jesús. Y entonces por eso hoy los santos también son para nosotros modelos. Y en esa comunión nosotros a ellos les queremos y le amamos y nos recordamos de ellos. Cada uno de nosotros se recuerda de los santos, de estas personas, San Juan Bosco, San Francisco de Asís, Santa Clara, en fin, hay tantos santos, queridos niños, que verdaderamente ellos han dado el ejemplo de una vida cristiana. Muy bien, queridos niños, vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos ahora en este momento en que vamos a hacer algunas preguntitas. Muy bien, como siempre, anoten ahí, queridos niños, porque todos tenemos que aprender y todos tenemos que saber. Primera preguntita, querida Vanessa, queridos niños, atención. ¿Qué quiere decir la comunión de los santos, queridos niños? Que los fieles de la iglesia tienen parte en los bienes espirituales con los demás. Muy bien, tenemos parte, queridos niños, unos con los otros, con los demás, quiere decir eso. Los bienes espirituales que compartimos, esa quiere decir la comunión, unión con los santos. Que nosotros, que los fieles, entonces, querida Vanessa, entonces, ¿cómo era? Que los fieles tienen parte. ¿En qué cosa? En los bienes espirituales con los demás. Ahí está, en los bienes espirituales. Nosotros entonces, queridos niños, mirando cómo ellos vivieron tan santamente, también nosotros los imitamos. Y ahora, queridos niños, atención y anoten ahí porque viene la segunda preguntita. ¿De qué bienes espirituales, queridos niños, participamos nosotros como miembros de la iglesia? Queridas niños, querida Vanessa. Los miembros de la iglesia participan de los méritos de Jesús, de la Virgen y de los santos. Muy bien, vamos a repetir de nuevo. ¿Participan de los méritos de quién? De Jesús, de la Virgen y de los santos. Entonces, tenemos que recordar que nosotros participamos de las cosas buenas entonces que nos dejó Jesús, después la Virgen y los santos. Por eso que nosotros estamos siempre en comunión con los santos. Y ahora la tercera preguntita. ¿Los pecadores, queridos niños, tienen parte en la comunión con los santos? A ver, respóndanme, queridos niños, porque esto es muy importante. Vanessa, ¿cómo es y qué nos dice nuestra catequesis? Solamente tienen parte cuando reciben el perdón de los pecados. Muy bien. Entonces, queridos niños, los pecadores solamente van a tener parte entonces de la comunión con los santos cuando reciben el perdón de los pecados. Es decir, queridos niños, que es muy importante que nos confesemos, es muy importante entonces acercarnos y saber pedir perdón. Hay que pedir perdón por los pecados porque eso nos ayuda a ser chicos buenos, eso nos ayuda a encaminar nuestra vida. Muy bien, queridos niños, entonces nosotros así estamos concluyendo hoy nuestro programa que se llama, querida Vanessa, Aprendiendo con Jesús. Pero como siempre vamos a hacer nuestra oracioncita y ahora vamos a rezar a nuestra madrecita, la Virgencita. Vamos a poner así nuestras manos. Nosotros decíamos que tenemos la comunión con la Virgen, con los santos y con Jesús. Y por eso rezamos diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así, queridos niños, nos vamos despidiendo y les dejo la bendición de Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar la próxima con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.